comunicado es sobre la legalización de la marihuana. La Iglesia Católica, y en concreto esta Iglesia arquidiocesana, siempre va a pugnar por la defensa y el respeto de la dignidad de la persona humana en cualquier momento, etapa o circunstancias de la misma. En este sentido, la Iglesia rechaza categóricamente cualquier propuesta que tenga como cometido el dañar de manera directa o indirecta a la persona humana desde el momento de su concepción hasta el día en que Dios la llame a su presencia. Asimismo, se rechaza también cualquier práctica económica, social, de salud o lúdica que dañe la dignidad de la persona. En torno al debate de la legalización de la marihuana, la Arquidiócesis hace un respetuoso llamado a quienes abordan el tema a que lo hagan con responsabilidad y siempre viendo por el bien común y el respeto de la persona. Si bien es cierto que ya se han presentado diversos estudios donde se habla incluso de las bondades del consumo de esta hierba, también es muy cierto que causa vicio y que no es otra cosa que la esclavitud del hombre. Eso sin dejar de mencionar los daños ya comprobados en la memoria y algunos trastornos psicológicos. El problema de las adicciones en nuestro país va en aumento. Cada vez más son los casos de jóvenes que pierden el uso de su voluntad y con ello su calidad de vida por estar esclavizados a un vicio. Legalizar la marihuana es dejar el pozo abierto para que muchos adolescentes y jóvenes mueran ahogados en el vicio. Y no podemos dejar de mencionar que familias se han destruido por causa de los vicios y que en los casos de violencia doméstica, generalmente contra la mujer, hay el influjo de alguna droga. Más aún, nuestro país se encuentra en un momento muy complicado frente a la delincuencia organizada y que muchos de estos delincuentes tienen que ver con el cultivo, procesamiento y trasiego de la marihuana. Se ha dicho hasta el cansancio la falacia que la delincuencia organizada disminuiría si se llega a legalizar esta droga. ¿Quién nos garantiza que los grupos criminales se registrarán en Hacienda y operarán legalmente? ¿Acaso es solo la marihuana la droga que trafican? ¿Y qué les decimos a los familiares de los policías federales, soldados y marinos acaecidos en la lucha contra el crimen organizado? Lo esencial del crimen organizado es lo ilícito de su obrar: secuestros, robos, drogas, extorsiones. Al hacer legal la venta de la marihuana, para ellos no sería un negocio y se diversificaría hacia otros rubros. Se ponen de ejemplo países como Holanda o algunos estados de la Unión Americana, señalando que son más abiertos y de primer mundo. Mas aquí tenemos que ser conscientes de que estos países son de primer mundo no por la legalización de la marihuana, sino porque sus ciudadanos cuentan con mejores posibilidades y calidad de vida. El crimen organizado, la inseguridad, las adicciones y muchos problemas que hoy padecemos como sociedad solo pueden ser resueltos a base de una reflexión profunda y seria que nos remita a sus causas. Hasta aquí el fin del comunicado. Vamos a hacer ahora una dinámica diferente para las preguntas. Solamente van a ser 3 preguntas acerca del tema y otras 3 preguntas acerca de otros temas, para que alcen su mano y ahí es donde vamos a terminar la rueda de prensa. Por favor, 3 preguntas acerca del tema. Nacho, acerca del tema, señor arzobispo, ¿qué propuesta sería entonces lo que haría la Iglesia hacia las autoridades, hacia la sociedad, hacia los sectores sociales para prevenir las adicciones, la delincuencia, el narcomenudeo, etc.? Pues la propuesta siempre ha sido de tener una familia cohesionada, de tener a unos padres responsables en la educación de sus hijos. Y cuando hay un ambiente familiar sano, cuando hay un ambiente familiar social, pues la persona humana no crece con esos vacíos profundos que viene a llenar pues cualquier tipo de vicios, el alcoholismo, las drogas y tantas otras cosas, ¿verdad? Tantas adicciones
que vienen a llenar esos vacíos de falta de cariño de los niños, de falta de acoger, de acompañamiento. Esto supone también una educación a la libertad. Cuando un ser humano tiene criterios sanos para saber distinguir qué es lo que le conviene en su vida, qué no le conviene, entonces a él le pueden presentar pues miles de propuestas, pero dice, eso a mí me hace mal. Pongo un ejemplo. En una escuela puede haber miles de comidas chatarras que les ofrezcan a los niños a la entrada de la escuela. Pero si esos niños ya han comprendido, han sido educados, que esos alimentos les hacen mal, el niño va a decir, eso a mí me hace mal. Pero cuando la persona no está formada, y sobre todo cuando no está educada en su voluntad, hoy se habla mucho de los valores, pero además de los valores hace falta tener virtudes, tener fuerza de voluntad, tener un suficiente conocimiento para saber distinguir lo que me hace bien, lo que me hace mal. Para practicar el bien se necesita una fuerza. No solamente decir, creo en los valores. No, se necesita virtud. Y virtud significa fuerza. Y nosotros, cristianos, creemos, esa fuerza viene de Dios. Cuando el ser humano tiene a Dios, el ser humano tiene una calidad de vida óptima, buena. Segunda pregunta. ¿Usted estaría de acuerdo en legalizar la marihuana en el sentido de que se utilice para fines médicos? Por ejemplo, a personas que están en etapa terminal, que tienen cáncer, que el mismo consumo les disminuye el dolor y les daría una, digamos, mejor calidad de vida. ¿Qué opinaría usted al respecto? Sí, yo creo que eso la ciencia tiene que utilizar aquellas cosas que ayudan a la salud de las personas. Pero ese es otro planteamiento. Una ciencia que es honesta, una ciencia que tiene ética, sabe distinguir qué es lo que es un bien para el ser humano y qué es lo que es un vicio. Aquí estamos hablando de dos cosas, y en eso pues yo creo que la ciencia debe estar siempre en favor. En eso sí estaría de acuerdo, en el uso medicinal. Bueno, en eso, en el uso que médicamente y científicamente se controle, se vea qué no le va a hacer un daño profundo a la persona. Tercera pregunta y última. Arzobispo, ¿debe seguirse realizando el combate al narcotráfico como se ha estado haciendo hasta el momento y debe participar en el ejército en estas tareas? Bueno, yo creo en eso, creo que la sociedad siempre busca todos los medios posibles ante determinadas circunstancias. Yo creo que esa situación de nuestra nación no debe ser permanente, ni debe ser ya una estructura social política. Creo que cada institución tiene su finalidad. Aquí se presentó una emergencia en la nación, se creyó que esta era la forma de atacar eso. Y bien, yo creo que también eso pues se debe ir discutiendo, se debe ir escuchando a la sociedad civil. Bien, vamos a pasar a otros temas. 3 preguntas solamente, por favor, sobre algún otro tema que ustedes quieran preguntar. En el tema de la inseguridad, durante esta semana pues, se han presentado cifras y sobre todo muchos ataques políticos en este tema. ¿Cuál sería el llamado que usted daría pues, a las autoridades y sobre todo pues, a los partidos políticos que usan esto como para golpeteos, ¿no? Sí, a mí me parece que es una lástima, es una pena que las situaciones humanas y las situaciones de dolor, las situaciones de inseguridad de las personas, pues se utilicen en sentidos políticos, y me refiero a sentidos políticos en sentidos de partidos, porque lo político es el bien común. La palabra política significa bien común.
Y todo ser humano debe trabajar, debe tener su acción política, es decir, en favor de los demás. Cuando estas cosas se hacen por intereses y no por convicciones. Una cosa es tener intereses, y cuando se tienen intereses, pues en estos campos, pues son intereses de dinero, de poder o de cualquier otra cosa. Cuando se tienen convicciones, se lucha por la verdad, se lucha por el bien, se lucha por la persona humana. Señor, en la visita que hará el Papa Francisco a Brasil, se pretende que a lo mejor algunos arzobispos lo acompañen. ¿Usted está invitado o piensa...? No, generalmente a estas visitas convocan a los presidentes de las conferencias de los episcopados, dependiendo de la nación o del continente a donde se va. Y aquí van a ir algunos señores obispos de la conferencia episcopal, los que son responsables de los jóvenes, los que son responsables de la catequesis, y yo creo que los cardenales también irán. En este caso el señor cardenal Francisco Robles y el señor cardenal Norberto Rivera. Tercera pregunta y última sobre otro tema, por favor. Nada. Bueno, pues muchas gracias. Les agradecemos su presencia. Muchas gracias. Que tengan buen domingo. Igualmente.